¿Es la renta variable el activo más seguro? Te puede chocar esta pregunta, pero vamos a verlo. Fijaros, nos hacemos esta pregunta en esta píldora que a lo mejor muchos de vosotros que estáis iniciando o que os gustaría iniciar en el mundo de la inversión os puede chocar. Renta variable, el activo más seguro, cuando parece que lo que nos venden o lo que nosotros teníamos pensado que era es justamente lo contrario. Aquí os pongo un titular muy reciente de un periódico precisamente de economía, creo que es Expansión, donde dice que el IBEX firma su peor semestre desde la pandemia y ahí nos vienen los mapas de las caídas que está teniendo en 2022 los principales índices bursátiles. Y es que al final parece que los políticos, la prensa, todo lo que nos rodea nos empuja a la sociedad a que vea la renta variable como un casino, es decir, algo donde existe una aleatoriedad, donde no tenemos un control, donde las pérdidas pueden ser y las ganancias todo o nada. Y también parece que nos quieren hacer ver la renta variable, los mercados, la bolsa como un demonio. Seguro que muchos de vosotros os da hasta pudor hablar en círculos de amistades, en el trabajo, decir algo como, oye, que yo invierto en bolsa. Parece un poco que te ven como un bicho raro. Y al final nos quieren meter un concepto que es el miedo, nos quieren hablar de que es una inversión con mucho riesgo. Pero al final nos tenemos que parar, echar un poco la silla para atrás y determinar qué es el riesgo. Porque confundimos, y eso lo hemos hablado mucho en Locos de Wall Street, confundimos riesgo con volatilidad. Vamos a ver esta slide donde tenemos aquí dos activos. Uno es el rojo, que es un activo con menos volatilidad, es una inversión con menos volatilidad. Veis cómo se mueve en una línea perfectamente recta y ascendente y llega al final a un punto. En cambio, el activo verde es un activo mucho más volátil, porque al final no vamos a entrar a definirlo ahora en este vídeo, pero volatilidad es rendimientos positivos y negativos alejados de su media. Entonces, fijaros cómo el activo verde efectivamente tiene muchos más vaivenes, pero ¿qué nos interesa en una inversión? Que al final de la misma tenga el mayor retorno posible. Fijaros cómo el activo verde al final de la gráfica está por encima del activo rojo. Es decir, volatilidad no significa riesgo. Esto es una de las cosas que aquellos que queráis aproximaros de una forma tranquila, de una forma relajada a la renta variable, tenéis que interiorizar, y no es fácil, pero tenéis que hacerlo y cuanto antes mejor. Fijaros, aquí lo vemos con el índice estadounidense, el Dow Jones Industrial, desde el año 2000, hasta el año 2020 y parte desde el año 1972. Fijaros como la línea gris lo que nos dice es cómo va cambiando ese activo año a año, de un año a otro. Vemos como de un año a otro es muy volátil. Un año crece mucho con respecto al otro, o decrece. En cambio, la línea azul marino es la cotización, lo que esa inversión te hubiera dado si no hubieras estado entrando y saliendo. Fijaros cómo es una tendencia azul creciente, ¿verdad, Che? Efectivamente, yo estaba pensando, Antonio, qué hubiera sido de ese gráfico previo que habías puesto tú del mapa, ¿no? Con todas las caídas, si al lado de la caída de ese día hubieran puesto cuánto lleva acumulado en los 10 últimos años. Entonces ya se ve un poco en perspectiva cuáles son. Lo que pasa es que, claro, primero la noticia buena no es noticia, ¿no? Como dicen los periodistas, que un perro le muerda a un hombre no es noticia. Ahora que un hombre le muerda a un perro sí, ¿no? Pues claro, el problema es que nos bombardean con noticias negativas porque también es verdad que el sensacionalismo es lo que vende y además incluso los beneficios tranquilos, que es lo que nosotros proponemos, los beneficios sensatos de un análisis de largo plazo, etcétera, pues eso vende todavía menos, ¿no? Entonces hay que, como tú bien estás haciendo, explicar el trasfondo de lo que hay detrás, que detrás de esa curva gris de altibajos anuales, que es evidente que es así,
porque el mercado a corto plazo es histérico, sobrereacciona, pero al medio y largo plazo pues va dándonos la razón tranquilamente, pausadamente y haciendo crecer nuestro dinero. Y además, si es a largo plazo y que el efecto de la capitalización compuesta, como ya hemos hablado en otros vídeos, funciona, pues miel sobre hojuelas. Exactamente, exactamente. Y recordar, si habéis visto en nuestro vídeo, aquí os pongo el enlace para ver el vídeo del caso Magellan, como por ejemplo el fondo que gestionaba Peter Lynch era un fondo mucho más volátil, como podéis ver, que el propio índice SP500. Tenía muchos más altibajos, pero al final el que sea volátil, fijaros como no significa para nada que vayas a tener pérdidas a largo plazo ni que vaya a tener más riesgo. Entonces, hagámonos la siguiente pregunta. Retomemos al inicio de la slide, de la charla, donde decíamos si la renta variable es el activo más seguro. Bueno, pues nadie sabe qué va a pasar el día de mañana, pero si hacemos caso a la estadística, y aquí tenemos una muestra representativa bastante robusta, estamos hablando de un gráfico muy importante y que seguro que los que os adentréis en la inversión vais a trabajar mucho con él. Es el gráfico de Jeremy Siegel, que versa desde el año 1802 hasta 2012. Estamos hablando de más de 200 años. Y ahí fijaros cómo nos pone una serie de líneas que representa la rentabilidad real, que esto es muy importante, descontada inflación, de una serie de activos. La línea azul son acciones, renta variable. La línea morada, roja, es bonos. La línea dorada es bonos a corto plazo, facturas es deuda a corto plazo. La línea dorada es oro y la línea verde es dólar, moneda fiat, ¿verdad, Che? Eso es. Y yo creo que es uno de los gráficos con más éxito en el mundo de la inversión, porque en un dibujo vemos qué ha pasado en el último siglo, o dos últimos siglos, ¿no? Y ojo, que es un gráfico logarítmico, veis el eje de ordenadas como va creciendo, multiplicando por 10 cada uno de los dólares. Y la explicación empieza siendo muy sencilla. ¿Qué ocurriría, Antonio, si nosotros hubiéramos guardado un dólar al principio, en 1800? Pues que ahora que tenemos 0,052, ¿no? O sea, 5 céntimos de dólar. Bueno, no hay mejor explicación para la inflación que esto. Es decir, todo se lo ha comido la inflación que ha habido durante ese tiempo. Si tú el dólar no lo pones a trabajar, pues te quedas sin dinero. El siguiente es el oro, ¿no? Pues, que es un activo que sabemos que no va a dar beneficio o dividendo o que genera nada, como dice Warren Buffett. Eso es una roca, es una piedra, un pedazo de piedra. Eso no es nada más que el valor refugio cuando hay problemas o cuando el mercado intuye que el dólar se va a venir demasiado abajo. De hecho, si os fijáis, el oro empieza a repuntar cuando el dólar empieza ya a caer de forma definitiva. Y Antonio, ¿cuándo empieza a caer el dólar de forma definitiva? Qué casualidad, ¿no? Estas cosas qué casualidad. Sí. 1970 aproximadamente, exactamente, cuando precisamente perdemos el patrón oro. Eso daría para otro vídeo, contar esa charla y nos lo quedamos aquí en el debe. Efectivamente, exacto. Ahí es cuando, fijaros cómo el dólar y el oro hasta esa fecha mantenían la paridad, como no podía ser de otra manera, y cómo esa decisión controvertida como poco, siendo benevolente. Y temporal. Y supuestamente temporal, pues ha llevado al traste con la moneda fiat. Fijaros, al final volvemos a decir lo mismo. A largo plazo, la renta variable es imbatible. Y tiene todo el sentido, porque al final de esos 5 activos que estamos viendo, la renta variable es lo más parecido a indexarse al crecimiento de la sociedad, al crecimiento humano. Eso es lo más parecido que hay y vemos cómo ha mantenido muy bien el poder adquisitivo, que es al final lo que tienen que hacer las inversiones, obteniendo un 6,7 anual descontado inflación. Y fíjate, Antonio, que este gráfico termina en el 2011. A mí me da que si lo llevamos al 2022, la rentabilidad
sería incluso un poquito superior, porque ha habido en la última etapa un rally bastante importante. En cualquier caso, 6,7 real, estamos hablando de que si le sumamos la inflación, pues que son 2 puntos, prácticamente un 9% de rentabilidad anual compuesta, de rentabilidad anual compuesta, teniendo en cuenta las grandes caídas que no hay que esconder y que están ahí y que nos pueden hacer dudar mucho a lo largo del tiempo, ¿verdad? Porque sí es verdad que ha habido caídas, pero bueno, considerada, ya veis, a largo plazo, pues esas caídas pues son más llevaderas, ¿no? Porque al final la recompensa es mayor. Y aquí tenemos otro gráfico que este ya es para que, si con el anterior no lo habéis interiorizado de que la renta variable a largo plazo es un activo muy seguro, este ya es para que lo asentéis de verdad. Fijaros, es un gráfico muy bueno que nos lo suele dar JP Morgan y os voy a explicar cómo se entiende. Aquí tenemos en la línea vertical las rentabilidades, ¿vale? Entre el 0 positivo hasta el 60% y abajo hasta el 50%. Y tenemos el primer bloque, nos dice abajo un año. ¿Esto qué quiere decir? Si invertimos solamente con un escenario de un año, ¿qué nos puede pasar? Nos puede pasar que las acciones, la renta variable, nos crezca. Esto es estadísticamente, ¿vale? Desde 1950 hasta 2021. ¿Qué ha pasado en esos años? Pues que en un año cualquiera que cojamos, el mejor, que hayamos ganado un 47%. El peor, que hayamos perdido un 39%. Entonces alguien puede decir, me estás diciendo que la renta variable es seguro y puedo llegar a perder estadísticamente hasta un 39%. Pues sí, pero precisamente la clave está en que esto es viéndolo a un año. Si seguimos viéndolo a un año, los bonos en un año, bueno, me han podido ganar un 43% y en el peor de los escenarios bajar un 8%. Y el bloque gris, la columnita gris que tenéis, es una cartera sintética creada 50% acciones, 50% bonos. Si ya empezamos a hacer caso a lo que decimos el logo de Wall Street y vamos dejando la inversión más tiempo, vemos cómo el siguiente bloque nos lleva a 5 años. Ya la inversión la hemos dejado 5 años. Bueno, pues en ese intervalo desde 1950 a 2021, si la dejáis 5 años, la rentabilidad que puede tener es un 28%, la mejor. Estamos hablando de rentabilidades anuales. 28% sería la mejor. ¿Y cuál sería la peor? En cogiendo 5 años cualquiera entre 1950 y 2021. Es decir, de 1950 a 1955, de 1951 a 1956, y así todos los bloques de 5 años en esa franja. Pues fijaros que lo que es indexarse al mercado solamente hubiera perdido un 3%. Ya estamos hablando de que ya ese mercado no es ese casino de que puedo perder un 40 o puedo perder todo. Ya si estoy en mi inversión 5 años, estadísticamente sé que lo peor que me puede pasar es un 3%. Ahí tenéis la cifra de bonos, ¿vale? Vamos a seguir avanzando en la gráfica hacia la derecha. En 10 años, cogiendo los 10 peores años que queráis, ya nos vamos a que el peor escenario que me puedo encontrar en mi cartera de renta variable es perder un 1%. Pero si ya lo dejamos en 20 años, avanzamos hasta el último bloque de la derecha, los peores 20 años que haya en esa franja entre el 50 y 2021, imaginaros, pues entre el 73 y el 93, el que queráis, los peores, nos va a dejar una rentabilidad del 6%. ¿Esto qué quiere decir? Y contestando a la pregunta que forma parte del vídeo, ¿es la renta variable el activo más seguro? A largo plazo, indudablemente. No sé, Che, ¿qué opinas de este gráfico? Que entiendo que también te tiene que gustar, ¿no? Pues sí, un gráfico muy representativo de el plazo, de lo importante que es el plazo de la inversión. Y si lo enlazamos con el gráfico anterior, vemos como este 6, en el peor de los casos, 17% en el mejor de los casos, es lo que hablábamos en el anterior, que había una media del 9%, ¿no? Que es lo que habíamos dicho, un 9% que está dentro de este intervalo. Y yo intuyo que, como te había dicho antes, que incluso es superior con los últimos años, porque aquí la media sale superior, pero fijaros que podemos estar 20 años y conseguir un 17, un 15, un 14%, es decir, que
que son rentabilidades muy, muy buenas sin hacer absolutamente nada más que indexarnos al mercado. ¿De acuerdo? Por tanto, imbatible. Eso sí, a largo plazo. Pues para terminar, comentar una frase que acaba de decir Che, que es indexarse al mercado. Es decir, aquí siempre hablamos de renta variable si te indexas a la globalidad de la renta variable, el MSCI World o inclusive índices como por ejemplo los americanos de S&P 500. Si alguien invierte en renta variable haciendo stock picking, oye, pues compro acciones de Telefónica, acciones de Santander, acciones de Tesla, ahí ya entramos completamente en otra dimensión, que no es lo que estamos hablando en este vídeo. Estamos hablando de la renta variable como activo, igual que lo comparábamos con los bonos, que también hay un universo de bonos muy grande, igual que lo comparábamos con el oro. Estamos hablando de activos financieros, ¿verdad, Che? Exacto, exacto. Muy bien, pues cuando alguien nos diga no invierto en bolsa porque es muy arriesgado, pues ya sabéis, recomendarle este vídeo donde con datos, que es como hay que refrendar las cosas, explicamos que eso no es así. Os esperamos en la siguiente píldora. Hasta ahora.